Las cimentaciones profundas son un tipo de cimentación que soluciona la transmisión de cargas a los sustratos actos y resistentes del suelo. Las cimentaciones profundas se diferencian de las cimentaciones superficiales básicamente por la profundidad en la que están depositadas en el terreno. Hay muchas razones para que el ingeniero geotécnico recomiende una cimentación profunda en lugar de una superficial. Entre las principales está la poca resistencia mecánica del suelo, las cargas grandes de diseño y los sitios con limitaciones para extender la cimentación hacia los lados, por ejemplo las construcciones colindantes. Las cimentaciones profundas son las siguientes: muros, pantallas, pilotes, flotación y sustitución. Los pilotes. Se denomina pilote a un elemento constructivo utilizado para la cimentación de obras que permite trasladar las cargas hasta un estrato resistente del suelo, cuando éste se encuentra en una profundidad tal que hace inviable técnica o económica una cimentación más convencional, como pueden ser las zapatas o losas. Buenas noches. Los pilotes se clasifican según el tipo de material. Se pueden clasificar en pilotes de madera, pilotes de acero o pilotes de concreto. Los pilotes de madera se conservan por más tiempo si se les mantiene mojados o secos, pero si se alternan estas condiciones de humedad se destruyen rápidamente. Los pilotes, antes de ser colocados, deben impregnarse con una sustancia protectora para evitar que los insectos u hongos destruyan sus fibras. Los pilotes de acero son más fuertes y vigorosos. Se utilizan generalmente en muelles y zonas ribereñas, y para evitar la corrosión de los mismos, estos deben impregnarse con pintura bituminosa antes de ser colocados. Los pilotes de concreto se dividen en pilotes prefabricados o los vaciados en sitio. Gracias. Mi nombre es Norma Salcedo y les voy a hablar sobre los pilotes prefabricados. Los pilotes prefabricados pertenecen a la categoría de cimentaciones profundas. También se les conoce por el nombre de pilotes premoldeados. Pueden estar construidos con concreto armado ordinario o concreto pretensado. Los pilotes de concreto armado convencional se utilizan para trabajar a compresión, y los de concreto pretensado funcionan mejor de manera a tracción y sirven para tablas tacas y cuando también se deben sumergir bajo el agua. Estos pilotes se clavan en un terreno por medio de golpes que efectúa un martinete con una pala metálica equipada para hincada del pilote. Luego tenemos los pilotes vaciados en situ. Estos pilotes, también de los mismos materiales prefabricados, como su nombre lo indica, son aquellos que se trabajan en el sitio, o sea, son vaciados en el mismo lugar en la obra. Gracias. Coeficiente de seguridad frente al hundimiento. El coeficiente de seguridad frente al hundimiento de una cimentación profunda constituida por grupos de pilotes se define como el coeficiente entre la carga de hundimiento del grupo en los pilotes aislados y para cada pilote del grupo, en caso de grupos de pilotes. Se calcula también la carga de hundimiento individual, suponiendo que solo existe un pilote. Tipo de pilotes según el procedimiento de construcción. La metodología constructiva consiste en la introducción en el terreno de una barrena de diámetro, el nominal del pilote a realizar, hasta la profundidad determinada en fase de diseño. A continuación se detallan las fases de ejecución necesarias. Trabajos previos. Estos trabajos incluyen la preparación de la plataforma de trabajo y el replanteamiento de los ejes de pilote. La plataforma de trabajo debe ser horizontal, estable, de las dimensiones suficientes para permitir el normal movimiento de los equipos, tanto para la perforación como para la colocación de armaduras en el hormigonado. Si el terreno no fuera suficientemente firme o susceptible de perder su estabilidad, será necesario preparar una base de al menos 50 centímetros de espesor de grava compactada adecuadamente para permitir el correcto desarrollo de los trabajos. El replanteado se efectuará a eje de pilote, señalizado de forma que no pueda ser alterado como el movimiento de los equipos. Normalmente la señalización se realiza mediante la hinca de una varilla de acero de aproximadamente 40 centímetros de longitud, enterrada en su totalidad y con alambre en la cabeza sobresaliente del terreno. Además, se puede marcar con una señal
de yeso o spray para facilitar su reconocimiento. Gracias. La perforación. La perforación de los pilotes se realiza empleando los útiles apropiados de acuerdo a las características del terreno a perforar. Durante la misma, además de tomarse las precauciones necesarias para evitar el desprendimiento en las paredes, esta se controlará visualmente el terreno extraído en toda la perforación, especialmente el correspondiente al del empotramiento fijado en el proyecto. Si la perforación de un pilote encuentra algún obstáculo u objeto impenetrable no previsto antes de alcanzar la profundidad del proyecto, esta se le informará al proyectista, que deberá aprobar las actuaciones adicionales para continuar con el trabajo, ya que si conseguimos un obstáculo en esta perforación, el trabajo se debe parar hasta contactar con el proyectista del terreno. Funciones y uso de los pilotes. Constituyen los pilotes elementos de fundación apreciablemente versátiles, por motivos que puedan realizar gran variedad de funciones. Estas funciones, tales como, las vamos a describir brevemente. Mi nombre es Armando Tiapa y les voy a hablar sobre pilotes de fricción compactación. Compacta suelos granulares relativamente sueltos, incrementando su compacidad y en consecuencia su capacidad de carga por fricción, también una parte significativa por punta. Traslada el soporte de la fundación más allá de la profundidad de socavación en corrientes de agua para proveer seguridad contra pérdidas de soporte al ser horadado el suelo portante. Pilotes de tensión. Su capacidad para resistir fuerzas al arranque le permite evitar el desplazamiento hacia arriba de las estructuras sometidas a fuerzas de levantamiento, presión hidrostática o al trabajar conjuntamente con pilotes a compresión. Configurar mecanismos resistentes a momentos de volcamiento sobre la fundación, como los producidos por cargas actuantes en la parte superior de estructuras de gran altura. Pilotes de anclaje. Configuran mecanismos de anclaje resistentes a empujes horizontales de tabla estacado u otras estructuras. Usualmente se combinan pilotes a tensión con pilotes a compresión. Muchas gracias. Mi nombre es Carlos Torres y voy a hablar en los casos donde se utilizan las cimentaciones profundas. Se opta por cimentaciones profundas cuando los esfuerzos transmitidos por los edificios no pueden ser distribuidos suficientemente a través de la cimentación superficial y en la solución probable se sobrepasa la capacidad portante del suelo. Cuando el terreno tiende a sufrir grandes variaciones estacionales por hinchamiento o retracción. Cuando los estratos próximos al cimiento pueden provocar aciertos imprevisibles y a cierta profundidad, caso que ocurre en terrenos de baja calidad o de relleno. En edificios sobre el agua, cuando los cimientos están solicitados a tracción, tal como ocurre en edificios altos sometidos a esfuerzos por viento, o en estructuras que necesitan elementos sometidos a tracción para lograr estabilidad, como estructuras de cable o cualquier estructura de ancla al suelo. Inclinada, como aquellos pilotes que se colocan en los muelles para resistir el impacto de los cascos de los barcos durante el atraque. Cimiento existente, tipo de ruptura o fallas en pilotes. Tipos de ruptura están condicionados por el grado de fracturación del macizo rocoso y por la orientación y distribución de las discontinuidades con respecto al talud, quedando la estabilidad definida por los parámetros resistentes de las discontinuidades de la matriz rocosa. Esos rocosos, duros o resistentes, las discontinuidades determinarán la situación de los planos de ruptura. En macizos formados por rocas blandas o poco competentes, la matriz rocosa también juega un papel importante en la generación de estos planos y en el mecanismo de ruptura. Los modelos de ruptura más frecuentes son rotura plana, rotura en cuña, rotura por pandeo, rotura curva y rotura por vuelta. Buenas noches, mi nombre es María Angélica Betancourt y yo les voy a hablar un poco sobre lo que es rotura plana y rotura en cuña. La rotura plana no es más que se produce a favor de la superficie preexistente, que puede ser la estratificación, una junta tectónica, una falla, entre otras cosas. La condición básica es la presencia de la discontinuidad buzando a favor del talud en su misma dirección, cumpliéndose la condición de que la discontinuidad debe estar descalzada por el talud y su buzamiento debe ser mayor que su ángulo de rozamiento. En taludes paralelos a la estratificación pueden tener lugar roturas planas por deslizamiento en los estratos, generándose los planos de rotura a favor de la esquistosidad.
Los diferentes tipos de roturas planas dependen de la distribución y características de las discontinuidades en el talud. Las más frecuentes son: tenemos la rotura por un plano que aflora en la cara o en el pie del talud con o sin grieta de tracción. Rotura por un plano paralelo a la cara del talud por erosión o pérdida de resistencia del pie. Continuando con la rotura en cuña, corresponde al deslizamiento de un bloque en forma de cuña, formado por dos planos de discontinuidad a favor de su línea de intersección. Para que se produzca este tipo de rotura, los dos planos deben aflorar en la superficie del talud y se deben cumplir iguales condiciones que para la rotura plana, siendo alfa en este caso el buzamiento de la línea de intersección. En este tipo de rotura suele presentarse en macizos con varias familias de discontinuidades, cuya orientación, espaciado y continuidad determina la forma y el volumen de la cuña. Se incluye la representación estereográfica de varias familias de discontinuidades y las direcciones de deslizamiento de las cuñas que se forman para un talud con una inclinación dada. La comparación de los ángulos de inclinación del talud, de la línea de intersección de los planos de cuña y de la fricción de los planos permite determinar si la cuña es estable o inestable. Gracias. Rotura por pandeo. Este tipo de rotura se produce a favor de planos de estratificación paralelos al talud con buzamiento mayor que el ángulo de rozamiento interno. La rotura puede ocurrir con o sin flexión del estrato. La condición necesaria es que los estratos sean suficientemente esbeltos en relación con la altura del talud para poder pandear. Tenemos las causas que pueden generar la rotura por pandeo son: altura excesiva del talud, existencia de fuerzas externas aplicadas sobre los estratos, geometría desfavorable de los estratos, existencia de presiones de agua sobre los estratos, concentración desfavorable de tensiones. Este tipo de rotura suele darse en los taludes con muros de cortas mineras al ser excavados paralelos a la estratificación cuando los planos presentan espacios pequeños. Tenemos también rotura curva. La rotura curva puede ocurrir en macizos rocosos, blandos, poco componentes y en macizos muy alterados o intensamente fracturados, que presentan un comportamiento isótropo y donde los planos de discontinuidad no controlan el comportamiento mecánico. En este caso, el macizo se comporta como un suelo, no obstante la existencia de zonas singulares de debilidad y de grandes planos de discontinuidad. En este tipo de macizos, como fallas, pueden condicionar modelos de ruptura con otras tipologías. Por último, tenemos instalación y equipos utilizados. La mayoría de los pilotes son hincados en el terreno por medio de martillos o hincados de redes vibratorios. En circunstancias especiales, los pilotes también se insertan por chorro de agua a gran presión o barriando parcial. Los tipos de martillos usados para el hincado de pilotes son martillo de caída libre, martillo de aire o vapor de acción simple, martillo de aire o vapor de acción doble y diferencial, martillo diésel. El hincado, un capuchón o cabezal, se conecta en la parte superior del pilote. Un cojinete es usado entre el pilote y el capuchón con la finalidad de reducir la fuerza de impacto y repartirla sobre un tiempo más largo. Sin embargo, su uso es opcional. Un cojinete se coloca sobre el capucho del pilote, el martillo cae sobre el cojinete.